Germán Vaca Zambrano y quien le habla, Edwin Acosta. Buenos días y gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muy buenos días, Edwin. Muy buenos días, Germán. Buenos días al pueblo manabita que a esta hora nos escucha. Con todo gusto estoy a las órdenes. Correcto, asambleísta. Bueno, primer día de movilizaciones. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Ha sido tal vez un fracaso para el sector que justamente la convocó? ¿O si ha tenido hasta el momento el impacto que buscaban las organizaciones sociales, entre ellas la CONAIE asambleísta? Nosotros como organización política hemos hecho una primera evaluación. Creemos que va a ir creciendo por cuanto tenemos el conocimiento que la movilización llegaría alrededor del miércoles acá a Quito. Ayer hubo unos pequeños movimientos acá, gente que se agrupaba en algunas zonas donde la población es mayoritariamente indígena, pero creemos que las acciones que el gobierno en la madrugada de hoy ha tomado va a incrementar la reacción social, por cuanto involucra los sentimientos de mucha gente que de alguna manera estaba apartada de lo que estaba pasando y de la convocatoria de la movilización. Nosotros jamás estaremos a favor de que se utilice la fuerza desmedida, de que se violenten los derechos. La protesta social, el derecho a la resistencia, son derechos que están dentro de la Constitución. Pero también nosotros hemos hecho un llamado a todas las fuerzas sociales, a las organizaciones sociales, a que sea la protesta pacífica, que no se dañe la propiedad privada, que no se interrumpa, por ejemplo, servicios básicos, que tampoco se vaya en contra de aquellos lugares donde no tienen absolutamente nada que ver y que en cierta medida han sido víctimas de atropellos por cuanto los manifestantes han entrado en forma agresiva a destruir la propiedad privada. Ahora, asambleísta, ¿qué tan saludable es la detención del señor Issa por parte del gobierno nacional? ¿Y esto restaría tal vez al tema de las movilizaciones? Lastimosamente la preocupación que nosotros tenemos es que es un desacierto. En estos momentos, cuando recién está empezando y que no hay un golpe, un impacto grande, lo único que se hace es aumentar esa visión, en este caso, de que la fuerza pública está reprimiendo, está actuando incluso en contra de los derechos de las personas, y eso puede incrementar el descontento social y puede ser un catalizador para que la gente que estaba al margen pues empiece a sentir que este gobierno es un gobierno insensible, que este gobierno le falta tacto, le falta olfato y que realmente no es lo que nos conviene a los ecuatorianos. Y entonces vemos con mucha preocupación que se haya tomado esta decisión en este momento, por cuanto no era necesaria esa medida. Como digo, están contemplados en la Constitución los derechos a la protesta y a la resistencia, y también la fuerza pública podía hacer uso en este caso, de las garantías que tiene para controlar, pero creemos que es un desacierto del Ejecutivo haber hecho esto con uno de los movilizadores, y que va a prácticamente va a victimizarle, y la gente va a sentirse apegada a este rechazo. Asambleísta Marlon Cadena, muy buenos días. Germán Vaca le saluda desde los estudios de Volante Estéreo para la provincia de Manabí y a través de la plataforma digital Al Mundo. ¿Cuál es la posición del bloque de Izquierda Democrática frente a los hechos que se han suscitado ya en el primer día de protesta? Entramos al segundo día de protesta y usted mismo lo está proyectando de que un desacierto del gobierno al detener al líder indígena Issa podría generar mayores inconvenientes. En sí, ¿cuál es la posición del bloque de Izquierda Democrática en la Asamblea frente a los acontecimientos que se están dando y estarían por darse? Sí, pues la protesta y la movilización es una respuesta natural ante la insensibilidad y la ceguera que ha tenido
el Ejecutivo. Tenemos que entender que, por ejemplo, hay desabastecimiento de medicinas en los hospitales, la canasta básica no alcanza, cada día suben los precios, el precio de los combustibles. En realidad es una suma de factores que ha provocado que haya un rechazo generalizado a la política económica que lleva el gobierno nacional. Por lo tanto, nosotros vemos que es la protesta como método de rechazo, como método de expresión del pueblo, en los cánones pacíficos es una respuesta natural. El gobierno no ha podido cumplir con la promesa de campaña. Lastimosamente hemos visto que ha priorizado algunos temas, como por ejemplo dar carta abierta para que se cumplan los compromisos con organismos internacionales, aún a sabiendas que, por ejemplo, fue aprobada la ley tributaria que hizo que haya ingresos, y nosotros hemos revisado la estadística, tenemos en el erario nacional más recaudación de lo que ha habido en los años anteriores. Además de eso, el precio del petróleo está por sobre los $100, de manera que los recursos hay, y no entendemos cómo es que con todos esos recursos, lastimosamente el pueblo ecuatoriano sigue siendo afectado, sobre todo en lo que le duele, en el bolsillo, en el estómago, y por lo tanto la protesta es una reacción natural ante tanta falta de eficiencia de este gobierno nacional. A su criterio, asambleísta, ¿qué debería de hacer el gobierno en estos momentos en donde la crisis se puede agudizar toda vez que ya hay la detención de este líder indígena y de otros miembros de la organización de la CONAIE? ¿Cuál sería la posición que debe de adoptar en el gobierno para calmar los ánimos? Porque la protesta sin estos tipos de reclamos y de acciones no podría ser. Solamente Mahatma Gandhi supo levantar su protesta y supo apaciguar las cosas, pero en una sociedad como la nuestra, siempre convulsionada, difícilmente podría existir una protesta pacífica en donde no se atente a la propiedad privada, no se atente a instituciones del Estado. Mi estimado Marlon Cadena, ¿cuál es su opinión? Comentarles que, por ejemplo, el gobierno nacional ha cometido una serie de equivocaciones. Los llamados al diálogo con las organizaciones, tanto políticas como sociales, se han ido dando periódicamente, pero no han terminado absolutamente nada. Al final han sido para la fotografía, de pronto para una nota de prensa. Entonces, ¿usted cree que le ha mentido, el Ejecutivo le ha mentido al país, a las bases populares? Por supuesto. Entonces en este momento, primero debe haber una voluntad que sí nos preocupa de que no fuera así, de que haya una apertura total y una sinceridad del gobierno para poder firmar y acatar, por ejemplo, algunas solicitudes de movimientos sociales y de organizaciones y del pueblo ecuatoriano que son básicas, como por ejemplo el derecho y el acceso a la salud, cosas que realmente nos preocupan y que nos llaman muchísimo la atención. Tanta indolencia, tanta sordera, tanto enceguecimiento. Entonces, lo que debería hacer en este momento es una posición muy clara de deposición de postura del gobierno y un franco llamado al diálogo a las otras organizaciones que estamos velando por la institucionalidad. Esto es darle paso, si es que el gobierno no actúa inmediatamente, es darle paso a esas fuerzas políticas que en su agenda no necesariamente está el fortalecimiento de la democracia, ni tampoco de la institucionalidad, sino que el caos que se generalice, la violencia que genere esto, va a hacer que precisamente el país se convulsione y ahí tendremos otros resultados que quiera Dios que no, porque el país lo que necesita es organización para poder reactivarse económicamente, que las reglas estén claras, que haya un Estado de derecho, un Estado jurídico que permita inversión, que permita trabajo, pero lastimosamente con todos estos sucesos vemos que el país va de mal en peor.
Correcto, 8 de la mañana con 1 minuto. Estamos conversando con el asambleísta Marlon Cadena Carrera, el ex jefe de bancada de la Izquierda Democrática. Ahora, asambleísta, cambiando un poco el tema dentro de la coyuntura legislativa. Bueno, ¿cuál es su punto de vista o su criterio acerca de esta supuesta denuncia de incumplimientos de funciones ante la pugna de esa segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional que actualmente la tiene el asambleísta Yesenia Guamaní, quien también pertenece a la bancada? Bueno, nosotros vemos que esto es parte de una agenda de grupos interesados, grupos políticos interesados en desmantelar y quitar todo lo que estorbe para sus objetivos reales, que es poner gente de esas bancadas en el CAL y con eso priorizar una agenda legislativa que vaya a permitir tener órganos de control, nominación. ¿Cuál sería la bancada que está atrás de este objetivo, asambleísta? Bueno, en realidad pues, la denuncia fue puesta por una asambleísta de UNES que no responde la denuncia a una cuestión real. Le inculpan a la asambleísta Yesenia Guamaní de un incumplimiento de funciones cuando nosotros hemos revisado para poder hacer la propuesta, porque ella responde a la línea orgánica de Izquierda Democrática y se discutió cuáles serían los argumentos legales por los cuales ella hace el planteamiento de una moción y mocionar está dentro de las funciones y de las atribuciones que tenemos todos los asambleístas. Ella mociona que ante una duda, que es la que le da la alerta la unidad técnica legislativa, que son los técnicos, los abogados que revisan todas las propuestas de ley que llegan a la asamblea, esta unidad técnica legislativa le dice al CAL, hey, un momento, por favor, solamente las cuestiones económicas tienen que hacerlas el presidente. Claro. En esa circunstancia, Yesenia Guamaní, luego de haber revisado lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mociona al CAL, que son 7, mociona al CAL que por favor se haga la consulta a la Corte Constitucional para evitarse que se caiga en un error jurídico y además de eso que se le venda humo al pueblo ecuatoriano. Ahora, es decir, que se le ofrezca algo que no se va a cumplir. Ahora, ¿qué es lo que, perdón, solamente Gustavo, y con esto, ¿qué es lo que el cuerpo colegiado vota? 4 votos a favor de la moción. Esta moción significaba que debe bajar al Pleno, donde los 137 asambleístas discutirían sobre esta moción y se enviaría a la Corte Constitucional la consulta. El asambleísta Salvador Quispe mociona que no es pertinente y que regrese al CAL y que ahí mismo se dé tratamiento. Claro. Fue aprobada esta moción y la ley que está proponiendo la derogatoria está en trámite. Ese es entre comillas, el desliz que cometió la compañera Yesenia Guamaní, mocionar. Claro. Ahora, asambleísta, la última de mi parte. Bueno, revisando anoche un poco de información aparte del bloque, bueno, había un comunicado por parte del presidente Guillermo Herrera donde están llamando, de cara a las elecciones seccionales 2023, están llamando justamente a la unidad de todos los directivos provinciales. Sabemos que hay un antecedente de que, bueno, existirían 2 presidentes, uno es el señor Herrera y también la otra persona que fue delegado de acá en la provincia de Manabí, donde hubo división bastante en el bloque. Ahora, dentro del comunicado se llama a la unidad de los directivos. ¿Está en proceso una reconciliación de aquellos asambleístas que fueron expulsados o separados de la bancada para fortalecer el partido de cara a lo que se viene limando obviamente las asperezas de cara a las elecciones seccionales 2023? Muchas gracias, Gustavo. Permítame... Edwin, permítame mandarles un saludo a Chino Chávez, a Marcos Dueñas, a Manuel Carvajal, que representan Izquierda Democrática en Manabí. Nosotros habíamos manifestado que todo proceso político, sobre todo que involucre elecciones internas, va a generar fricciones, pero terminado ese proceso, pues es necesario que la organización política empiece nuevamente a juntarse
nuevamente a reestructurarse y con cara a las nuevas elecciones seccionales. Entonces estamos en ese proceso. El presidente nacional ya ha hecho un llamado para que haya una conciliación y fortalecer a la organización política. Comentarles a toda la ciudadanía que sí, una organización política como la nuestra, que tuvo un repunte gracias a tener un presidenciable como Javier Hervas, que llegó a quedarse en la expectativa y en la retina de la ciudadanía, hizo que de alguna manera hubiera muchos intereses que circularan alrededor del partido político, pero hoy entendemos que estamos buscando los canales más adecuados y más apropiados para rearmar y reestructurar el partido ya como una unidad para poder llenar las expectativas del pueblo ecuatoriano, por cuanto Izquierda Democrática es uno de los partidos emblemáticos a nivel nacional y no es ajeno que así sea también en Manabí. Asambleísta Marlon Cadena, nos vamos al otro lado de la vereda, porque es importante conocer su criterio dentro de Izquierda Democrática, que ha dado un paso gigantesco, como usted mismo lo ha dicho, en materia política. El señor presidente Guillermo Lasso se le ha pedido la revocatoria del mandato. Hay los argumentos, se presentó todo al Consejo Nacional Electoral. Hoy vemos que también el Ejecutivo está respondiendo frente a esta paralización que vive el país. ¿Cuál es su criterio? ¿Le afecta, no le afecta? ¿Pasará, no pasará este proceso que cada vez envuelve en peor crisis política al país? Sí, bueno, usted lo acaba de decir, el país lo que necesita es un marco jurídico donde se pueda trabajar en tranquilidad, donde ojalá se pueda exigir a través de la Constitución que se cumplan todos los derechos. Lastimosamente no ha sido esa la tónica de este gobierno, y el pueblo ecuatoriano tiene el derecho, de acuerdo a la Constitución, de pedir la revocatoria y juntar todos los requisitos que así amerita este proceso. En ese sentido, nosotros siempre seremos respetuosos de estas acciones enmarcadas en la Constitución. Todo lo que es legal nosotros apoyaremos, y pues el pueblo ecuatoriano tiene que saber que hay una organización política como Izquierda Democrática que va a respaldar todos estos procesos democráticos. Si hay un presidente que le dio la espalda al pueblo ecuatoriano, está en todo el derecho de levantar su voz, protestar, hacerlo de una manera pacífica y también utilizar el mecanismo de la revocatoria del mandato. Así como nosotros respaldamos que el gobierno, el Ejecutivo, tenga la posibilidad en un momento determinado de utilizar estrategias jurídicas que él tiene, como la muerte cruzada, si ve que en realidad las fuerzas políticas estamos entorpeciendo su trabajo. Y de ahí a la final del día, pues el pueblo ecuatoriano, el soberano, será el que decida el mejor camino para salir de esta crisis. Creo que la sabiduría del pueblo es lo que es mandatorio. Lastimosamente hemos visto que en estos momentos pues es necesario que se dé impulso a todas las iniciativas ciudadanas para poder ponerle primero un freno, decirle al gobierno nacional: hey, ¿qué es lo que está haciendo? Mire, está equivocado, tiene que redireccionar, tiene que volver a mirar lo que fueron sus propuestas de gobierno. Caso contrario, vamos a tener un país empobrecido, un país que va a ser secuestrado por la violencia, secuestrado por la criminalidad, y eso realmente a la familia ecuatoriana le va a ser muy penoso vernos sumidos en una situación así. Correcto, asambleísta, le queremos agradecer muchísimo su comparecencia, el llamado, la gentileza de contestarnos personalmente cada uno de los mensajes que nos hemos puesto de acuerdo para entablar este interesante diálogo para conocer las perspectivas actualmente que ocurre en el país. Le queremos agradecer mucho y, oiga, veo en su foto de Twitter que usted es un goleador, ¿no? 9, defensa o volante, ¿qué es? Para romper el protocolo. Muchas gracias, Edwin, Gustavo, a todos los oyentes de Radio Volante. Bueno, como todos, en la casa de un ecuatoriano de cepa, de un
de un cholito de cepa no puede faltar una guitarra, una pelota y un familiar que sea abogado. Así ya. es que estamos en eso. Correcto, asambleísta. Gracias, buen día.